Israel denunció que terroristas de Hezbollah y grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esto es Notiflash. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video, dale un buen me gusta y déjanos tu comentario. Comenzamos. De acuerdo con una nueva declaración de la embajadora de Jerusalén en Costa Rica, Michal Gur-Aryeh, los servicios de inteligencia cuentan con información sobre las operaciones de movimientos armados financiados por el régimen de Teherán. El grupo chií libanés Hezbollah y grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, aseguró este lunes la embajadora de Israel en Costa Rica, que era concurrente para Managua, Michal Gur-Aryeh. Puedo decir que hay también otros países en la región que tienen bases de Irán y Hezbollah, y particular Venezuela y Bolivia, dijo la diplomática israelí en una conferencia de prensa virtual desde San José con medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio. La embajadora detalló que los servicios de inteligencia israelíes han ayudado a muchos países de América Latina a interceptar grupos terroristas y puso como ejemplo que solo en el último año ayudaron a interceptar algunos de estos grupos en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México. Seguimos la situación y cuando vemos que hay oportunidad para parar estos terroristas, cooperamos con los gobiernos en el continente americano, explicó. Por tanto, dijo que Israel ha invitado a los países democráticos que quieren conservar su Estado de Derecho y su libertad a estrechar sus relaciones y cooperación para hacer frente a esos desafíos, como el terrorismo y el crimen organizado. Aseguró que Israel está luchando contra el terrorismo de Hamás, de Hezbollah y el de Irán, país al que identificó como el líder de ese eje, que tiene como objetivo la violencia, el odio y el terrorismo, en particular en el Medio Oriente. En otras informaciones, el creciente imperio financiero de Hezbollah ahora se ve vulnerable. ¿Por qué Israel bombardea los bancos libaneses? Los habitantes de Beirut ya están acostumbrados a las advertencias de las fuerzas de defensa de Israel antes de los bombardeos. Normalmente, en ellas se les ordena a los habitantes que se mantengan alejados de un bloque de pisos del que se sospecha que hay combatientes o de una escuela que, según se dice, también sirve como depósito de armas. La advertencia del 20 de octubre fue un poco diferente. Se les pedía a los habitantes que se mantuvieran alejados de las sucursales del banco Al-Qard Al-Hassan, AQAH. Israel atacó al banco porque está vinculado a Hezbollah. El grupo, que en su día era una simple milicia, tiene una enorme influencia en el Líbano, donde dirige un sistema de bienestar social en expansión, financiado en parte por intereses comerciales en el país y en el extranjero. Su poder se basa en su reputación de ser el grupo no estatal más profesional de Oriente Próximo y en la popularidad de sus servicios, que presta a la secta chií del Líbano mientras libra una guerra contra su vecino. Israel espera, por lo tanto, que la destrucción de las filiales de AQAH contribuya a socavar esta fuerza y perturbar los flujos financieros que mantienen a los soldados de Hezbollah armados, alimentados y pagados. La economía del Líbano ha sido un desastre desde 2019, cuando la escasez de dólares precipitó una crisis financiera. Una enorme explosión en el puerto de Beirut en 2020, en la que murieron más de 200 personas. Empeoró las cosas. El gobierno dimitió. Ningún gobierno interino posterior ha durado mucho más de un año. Al tipo de cambio oficial, la libra libanesa ha perdido el 98% de su valor frente al dólar desde la crisis financiera.
El año pasado la inflación alcanzó un máximo del 221% y la deuda alcanzó el 285% del PIB. Los funcionarios del FMI dicen que no hay nadie con quien siquiera empezar a discutir un rescate. Esta miseria no ha hecho más que aumentar la dependencia de los servicios de Hezbollah, la mayoría de los cuales se financian a través de AQAH. Para esquivar las sanciones occidentales, el banco existe en su mayor parte al margen de las finanzas tradicionales. No tiene cuentas en el Banco Central del Líbano y realiza pocas transacciones con las demás instituciones financieras del país. Aunque Estados Unidos, Europa e Israel han impuesto a AQAH sanciones estrictas, y Estados Unidos ha incluido en una lista negra a Adel Mohammad Mansour, el jefe del banco. Los funcionarios israelíes creen que estas medidas han tenido poco efecto. ¿De dónde procede el dinero que Hezbollah tiene en las cuentas de AQAH? Introducir dinero en el Líbano es una operación laberíntica, diseñada para eludir las sanciones occidentales, y a menudo implica a Irán. Según varios funcionarios occidentales, el embajador de Irán lleva dinero en efectivo en un avión privado cada vez que llega a Beirut. Los fondos entran a cuentagotas a través de una red de pequeñas casas de cambio que Irán utiliza para aceptar pagos por petróleo. Los funcionarios de Hezbollah también son empleados como intermediarios para el comercio de petróleo de Irán. Según el Tesoro de Estados Unidos, Muhammad Qasim al-Basal, uno de los financistas del grupo, comercia cada año con petróleo iraní por valor de cientos de millones de dólares. En otras noticias, Israel descubrió una célula de espionaje de Irán que planeaba asesinatos en Jerusalén y detuvo a 7 integrantes. Entre los objetivos del grupo se encontraban un importante científico israelí y el alcalde de una importante ciudad. La investigación reveló la existencia de una red de inteligencia persa que trataba de reclutar a ciudadanos locales. Las autoridades israelíes detuvieron este martes a 7 residentes de Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad, acusándolos de planear asesinatos en Israel en nombre de Irán. Recogió un comunicado conjunto de la policía y la Agencia de Inteligencia Interior, el Shin Bet. 6 de ellos son ciudadanos israelíes y 1 es residente permanente, todos sin antecedentes penales. Estos individuos, bajo dirección iraní, planeaban asesinar a un importante científico israelí y al alcalde de una gran ciudad del centro de Israel, aseguraron. Los 7, residentes del barrio jerosolomitano de Beit Safafa, fueron detenidos cerca de la vivienda del científico, que habían estado fotografiando para planificar el asesinato. Fueron detenidos tras mes y medio de seguimiento por parte de los detectives. La investigación había comenzado en septiembre. Según el diario local The Times of Israel, los detenidos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 23 años, y el líder del grupo era Rami Alian, de 23 años, quien fue reclutado directamente por un agente iraní y posteriormente los otros 6 miembros. A diferencia de casos anteriores, esta célula no utilizó intermediarios turcos para contactar con sus superiores iraníes. La investigación sacó a relucir la existencia de una red de inteligencia iraní que trataba de reclutar a ciudadanos israelíes para llevar a cabo misiones en el país. Los sospechosos trabajaban como una célula organizada, donde cada uno tenía un papel definido y se conocían del barrio. Alian y los demás iban a recibir unos 200,000 shekel, aproximadamente $53,000, de tener éxito en sus misiones iniciales, y el ataque incluiría también hacer explotar un coche de policía y lanzar una granada contra una vivienda, según el comunicado de las autoridades. En una ocasión, Alian recibió 15,000 shekel,
$3.969 para comprar una granada que debía arrojar contra un agente de seguridad israelí, aunque finalmente no llevó a cabo la misión. Además, The Times of Israel recoge que los miembros recibían un pago por sus acciones, entre las que se encontraba pintar grafitis reclamando la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre, fotografiar diversos lugares y cometer actos de vandalismo. Por ejemplo, incendiaron un vehículo en el barrio de Ein Kerem a cambio de 2.000 shekel, $529. En sus investigaciones, los agentes hallaron también 50.000 shekel, unos $13.200, una licencia falsa de policía y 10 tarjetas de crédito. La detención de los sospechosos se ha prolongado hasta el 24 de octubre. Esta es la quinta operación de este tipo descubierta en poco más de un mes. En septiembre, las autoridades detuvieron a un hombre de Ashkelon, acusado de haber viajado 2 veces a Irán y haber sido reclutado para asesinar al primer ministro, al ministro de Defensa o al jefe del Shin Bet. El 14 de octubre, una pareja de Ramat Gan fue arrestada por actos de sabotaje y vandalismo, y 2 días después fue detenido un hombre del centro de Israel que supuestamente había adquirido un arma para matar a un científico siguiendo órdenes iraníes. A diferencia de casos anteriores, esta célula de Jerusalén, parece estar motivada principalmente por ideología. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Déjame tu comentario y no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Hasta un próximo video.